con los que estamos. Bueno, mis queridísimos amigos, ¿en qué quedamos el día de ayer? Por favor, alguien que me bote el recorderis. Causas En la significativa acabadas, acabada y no inacabadas. acabada. Inacabadas. Acabada e inacabada. Y nos Ok. manda un texto en WhatsApp con ejemplos. Perfecto. Mis queridísimos amigos, para dar claridad al tema de el error de tipo, error de prohibición, de cara a cuando existe el error vencible e invencible en cualquiera de esos escenarios, voy a poner un videito de 5 minutos que quiero que entiendan y vean. Es muy claro ese video y nos permite comprenderlo de manera muy dinámica. Lo voy a poner en este instante en YouTube. En el derecho penal existe el error, por lo que en este video te explicaremos cuáles son y en qué consisten. Estas son el error de tipo y error de prohibición. El error de tipo se analiza dentro de la tipicidad y el error de prohibición se analiza dentro de la antijuricidad. Ahora bien, el error de tipo o error de hecho es la representación errónea de los elementos que integran el tipo objetivo del delito. Dicho en otras palabras, el agente actúa con una comprensión distorsionada. Te voy a poner un ejemplo. Juan es cazador y está en el bosque. De pronto ve que dentro de uno de los árboles algo se mueve, por lo que Juan dispara, pensando que es un animal que debía de cazar. Sin embargo, este era su amigo Luis, que producto del disparo muere instantáneamente. Como ves, el sujeto activo en su representación mental era que detrás del arbusto había un animal y en consecuencia su voluntad iba dirigida a disparar y matar un animal. Lástima que era una persona. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Esto depende del agente, si él pudo haber obtenido un nivel de conocimiento capaz de evitar el resultado lesivo. En el caso del cazador, podría ser vencible el error si fuera un deporte que practicaba habitualmente. En este caso, él podía distinguir personas de animales o tomar precauciones necesarias para que no hubiera ocurrido el error. Por lo que si el error es vencible, se castigará como un delito imprudente o también llamado delito culposo. Ahora, será error invencible cuando las circunstancias del hecho y personales del autor no podría ser vencido de ninguna manera. Ejemplo, imagina al cazador, en este caso, principiante, sin ninguna experiencia. Era su primer día, debutaba como cazador. Por lo que si el error es invencible, la persona no tendrá ninguna responsabilidad penal. El error de prohibición. El error de prohibición se produce en la representación que hace el autor de la acción sobre la ilicitud de la conducta. Dicho en otras palabras, el agente cree que lo que está haciendo no es delito. Ejemplo, un ciudadano iraquí visita a Perú y porta un arma de fuego sin licencia, convencido de que esta es una conducta permitida. Ahora, será error de prohibición vencible si este ciudadano iraquí ya había viajado a Perú y también a otros países, por lo que teniendo en cuenta su alto grado de instrucción de esta persona, tenía la posibilidad de conocer el ordenamiento jurídico peruano. Finalmente, será error de prohibición invencible cuando este ciudadano iraquí nunca hubiera salido de su país, pero además proviene de una zona rural, por lo que no era posible conocer previamente el ordenamiento jurídico peruano. Y no olviden que en el primer caso la pena será atenuada y en el segundo será absuelto. Síguenos y comenta de qué tema les gustaría que
Perfecto. Mis queridísimos amigos, ¿quedó claro? Sí. Más o menos, no tan claro, pero sí más o menos. ¿Por qué no tan claro? Porque iba como muy, es que esto es tan complejo, profesor, que uno ve un video y sí, puede que, Habla eh, muy rápido. sí, exactamente, o sea, la luz puede ser claro para el que tiene el conocimiento, pero para uno puede retener muchas cosas, pero otras no. Ok. ¿Desean que lo repitamos? Sin embargo, lo publiqué ahí ya en el grupo. Bueno, Si quieren lo repetimos, solo son 5 minutos. Por favor, gracias. Qué bueno, profe. Sí, profe, Sí, sería por bueno, favor. profe. Listo, listo. Por favor, profe. Vale. En el derecho penal existe el error, por lo que en este video te explicaremos cuáles son y en qué consisten. Estas son el error de tipo y error de prohibición. El error de tipo se analiza dentro de la tipicidad y el error de prohibición se analiza dentro de la antijuricidad. Ahora bien, el error de tipo o error de hecho es la representación errónea de los elementos que integran el tipo objetivo del delito. Dicho en otras palabras, el agente actúa con una comprensión distorsionada. Te voy a poner un ejemplo. Juan es cazador y está en el bosque. De pronto ve que dentro de uno de los árboles algo se mueve, por lo que Juan dispara, pensando que es un animal que debía de cazar. Sin embargo, este era su amigo Luis, que producto del disparo muere instantáneamente. Como ves, el sujeto activo en su representación mental era que detrás del arbusto había un animal y en consecuencia su voluntad iba dirigida a disparar y matar un animal. Lástima que era una persona. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Esto depende del agente, si él pudo haber obtenido un nivel de conocimiento capaz de evitar el resultado lesivo. En el caso del cazador, podría ser vencible el error si fuera un deporte que practicaba habitualmente. En este caso, él podía distinguir personas de animales o tomar precauciones necesarias para que no hubiera ocurrido el error. Por lo que si el error es vencible, se castigará como un delito imprudente o también llamado delito culposo. Ahora, será error invencible cuando las circunstancias del hecho y personales del autor no podría ser vencido de ninguna manera. Ejemplo, imagina al cazador, en este caso, principiante, sin ninguna experiencia. Era su primer día, debutaba como cazador. Por lo que si el error es invencible, la persona no tendrá ninguna responsabilidad penal. El error de prohibición. El error de prohibición se produce en la representación que hace el autor de la acción sobre la ilicitud de la conducta. Dicho en otras palabras, el agente cree que lo que está haciendo no es delito. Ejemplo, un ciudadano iraquí visita a Perú y porta un arma de fuego sin licencia, convencido de que esta es una conducta permitida. Ahora, será error de prohibición vencible si este ciudadano iraquí ya había viajado a Perú y también a otros países, por lo que teniendo en cuenta su alto grado de instrucción de esta persona, tenía la posibilidad de conocer el ordenamiento jurídico peruano. Finalmente, será error de prohibición invencible cuando este ciudadano iraquí nunca hubiera salido de su país, pero además proviene de una zona rural, por lo que no era posible conocer previamente el ordenamiento jurídico peruano. Y no olviden que en el primer caso la pena será atenuada y en el segundo será absuelta. Síguenos y comenta de qué tema les gustaría que hablemos. Ahora sí, muchachos,
Sí, profe, profe. ahora sí quedó más Ya, claro. más claro. Sí, profe, ya quedamos. Listo, perfecto. ¿Alguien que se atreva a darme un ejemplo de error de prohibición? ¿En los dos tipos o en los dos casos? ¿Vencible e invencible? Sí. No, hagamos un error de prohibición invencible. Invencible, ok. Cuando es absuelta la persona. Sí. Profe, Ingesta de drogas. profe, de pronto el padre de familia que está en el garaje sacando el vehículo y por accidente no ve el niño y lo pisa y lo mata. Un No, ese es disparo al vencible. aire. Ese es Ese es vencible. vencible. Eso es vencible. Ese es vencible. Él Ajá, tiene ese es que... vencible. Ya tenía experiencia manejando. Disparo al aire, profesor. No, porque eso ya es, Es No, Vencible. eso ya es ningún error. Fue el ejemplo que usted dio una vez de que alguien que no sabía, o sea, que no tenía licencia para manejar. Bueno, pues eso ya no. no porque hay personas que no tienen licencia y saben conducir. No, y Pero no le solo estaban eso. enseñando. Sí, y Bueno, no un solo- amigo, el que sea. Ok, no, mire. Vamos a hacer los dos. Trabajemos los dos. Ah, Error de tipo. Acuérdense del ejemplo que yo traje, el tipo disfrazado de Diana. Y va y se mete en un concurso de tiro al blanco. El disfraz fue tan bueno que no lo podía identificar ninguno de los tiradores. Y disparan y pues obviamente lo matan. En realidad eso es invencible. Era tan bueno el disfraz que el tipo, que ninguno de los tiradores se va a ir a mirar, oiga, ¿será que es que aquí hay una persona disfrazada? No, no. Todos convencidos que eso era una diana. Perfecto. Pero se Pero, tenía conocimiento, profe. ¿cómo? Si usted va a disparar a una diana y tiene conocimiento, que es lo que entendí del video, eso sería vencible. Para mí, ¿no? Se lo voy a discutir. No, porque miren el evento, vuelvo y repito, el disfraz quedó tan exacto a la diana que no había cómo identificar que no fuera una diana sino un ser humano. En cambio, si el disfraz no era tan exactamente la diana, el tirador, por ser ya profesional, la reconoce a leguas y va a poder llegar a determinar que no se trata de una diana. ¿Sí? En ese escenario ya le genera una duda y va a decir, oiga, esa no es una diana, de verdad. Mire, está diferente a las otras y ahí ya puede llegar a volverlo vencible. Pero si en el otro escenario es exactamente igual a las dianas, es invencible. Es invencible. ¿Listo? Ahora, en el error de prohibición yo les traía el caso del indígena que trae su mochila llena de coca. Es un indígena que nunca ha tenido contacto con absolutamente nada de la civilización. Baja, lleva la coca y pues obviamente está incurso en un tráfico de estupefacientes. Pues ese tipo no tenía cómo saber que allá, o acá más bien, es prohibido portar ese tipo de sustancias. Contrario censu, porque ya en su población sí es permitido. Listo. Es indígena, no sabe ni siquiera hablar español. Bueno, todo el cuento. Ese tipo, ¿cómo iba a saber? Le era mentalmente configurado el error que existía esa prohibición legal. Listo. ¿En qué escenario podría volverse vencible? Claro, si es uno de los líderes indígenas, que el tipo es estudiado, que se la pasa acá en la civilización, que tiene televisión, que tiene medios de comunicación, hasta cuenta en Twitter. Ah, claro. Ahí ya en ese escenario, momentico, eso ya vendría siendo vencible. Ya vendría siendo vencible. Profe, una pregunta. ¿Alguna vez vimos un ejemplo
en alguna clase, no sé si fue en la interior de constitucional, el hecho de, digamos, los futbolistas. Sí. Los compra un equipo de Alemania. Bueno, va el futbolista, acá somos muy jocosos, muy... Los hombres por lo general somos piropeadores, vamos a Alemania, hacemos un piropo, por el tema de costumbre acá en Colombia eso se ve muy normal, pero allá no. ¿Eso podría ser un caso de esos? ¿Así no lleva lo penal? Exactamente. ¿Solo lleve la sanción? Exactamente. Ah, ok, vale. Jason, te escucho, viejo. ¿Cómo estás? Profe, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Mire, profe, una pregunta. Entonces, en el caso de cuando las leyes se promulgan, hay una parte donde dice que el desconocimiento de la ley no excusa el error de la persona o algo así. ¿Eso quedaría abolido en el caso acá del error de tipo invencible? Sí, exactamente. Así es. Lo que pasa es que ese parámetro de el error de la ley, el desconocimiento de la ley no es ninguna excusa. Ese parámetro hace alusión a la vencibilidad del error. ¿Listo? Claro, si nosotros hemos viajado, pues lo más normal es que uno trate de mirar las leyes mínimas de cada país. Creo que es en Corea, no sé si del norte, que no se puede tomar una foto a la estatua del dirigente. Creo que es allá, si mal no estoy. Pero eso aplica si la persona no tiene conocimiento de eso. Por ejemplo, Claro, si uno es turista y está allá y uno no tiene ese conocimiento, le cogen el celular a uno, revisan y le preguntan a uno. Y uno dice, no, yo no sabía, y le dejan la foto. ok, perfecto. Pero pongamos el escenario que es prohibido. Pues un turista que va a saber que eso es prohibido, que va a tener conocimiento que eso es prohibido. Pero fíjense que ya hasta aquí, inclusive Leonardo ya sabe cómo es que funciona el tema. Entonces digamos que puede llegar a existir una vencibilidad a ese error. Eso es el escenario idóneo para poder llegar a decir, claro, la ignorancia de la ley no es excusa para cometerlo. ¿Qué es lo que pasa inclusive? Ustedes pueden ir a Estados Unidos y consumir marihuana en algunos estados, en otros no. Y si ustedes llegan de primerazo a un estado donde se consume droga y ustedes llegan y relajados empiezan a fumar y después llegan a otro estado y ustedes ya con el convencimiento que pues acá se puede y fuman y los cogen, pues fíjense que el resultado puede llegar a ser diferente. Fíjense que ustedes, claro, usted está bajo un error, pero ojo, usted puede llegar a tener el conocimiento y vencer ese error sabiendo que en ciertos estados está permitido, pero no en todos. ¿Sí? Muy claro. En esas circunstancias, cuando decía un momentico, cuando es vencible, pues se graba la conducta, claro, porque es que usted no está actuando con dolo. Usted en realidad está cometiendo una imprudencia. Entonces ahí es donde le dan la atenuación y pues la atenuación es que es una disminución en la pena. ¿Listo? Ingrid, te escucho. Buenas noches, profe. Un ejemplo, por ejemplo, no sé si sea apropiado de tipo invisible, podría ser, por ejemplo, que hayan dos individuos haciéndose bromas, digamos, se dispara al otro con balas de sabla, un ejemplo, haciéndose una broma entre ellos. Y de repente, bueno, cuando le dispara el otro cae, pero es de mentira, es un juego, viene otra persona que sí tiene un arma de verdad y no desconoce que este procedimiento que ellos están haciendo es solo una broma, le dispara al que accionó el arma y le propina, qué sé yo, la muerte, pues ahí podría ser Claro, de tipo opera un error. invisible. Un ejemplo, se están grabando una película de acción y la escena es un secuestro y va pasando una escolta y reacciona y dispara y en realidad pues le quita la vida a dos actores. Ahí puede llegar a configurarse el tema del error. Claramente muy similar a tu ejemplo. Elsa, te escucho. Profe,
Diana, Irene, Profe, escucho. pensé que iba a hablar mi compañero, entonces pues una vez. Profe, podríamos pensar que el ejemplo claro de lo que se nos dio, bueno, el caso que discutimos en algún momento de la farmacéutica auxiliar, farmacéutica de drogas Cruz Verde, que entrega medicamento a la madre, ese podría ser contemplado, pues yo lo vería más de un error invencible, ¿no? Pero también podría darse la otra postura, o sea... Claro, desde luego, si nosotros vamos a mirar que los papás, miramos este aspecto y vamos a analizarlo así. El error vendría siendo no para la farmacéutica, sino para los padres. Si nosotros vemos que los padres nunca habían purgado a los niños y le dicen ese es el medicamento, déselo, pues en realidad existe y opera el error. Claro. Ay, no, que es que mira que usted sería tiene error que vencible, ¿sí? Dime. Sería un error vencible. Mira, a este escenario voy. Si no tenemos conocimiento de absolutamente, sí, porque hay gente que decía, ay, pero es que usted podía mirar la descripción, usted podía haber mirado la descripción y podía haber encontrado los componentes. Pues claro, yo leo los componentes y yo qué verra, qué idea voy a saber qué son los componentes. Yo estudié fue derecho, yo no tengo nada, no soy ni químico ni nada. Entonces se torna invencible que yo pueda en realidad poder llegar a saber eso. Ah, entonces dirán los otros, los propios terroristas del derecho dirán, un momentico, pero es que usted puede llegar y coger todos los ingredientes y ponerlos en Google y consultarlos. A ver, primero la regla de la experiencia. Primer punto. Para la regla de la experiencia uno va a una droguería y solicita un medicamento para el malestar o la situación que requiere y que necesita, pues le entrega uno el medicamento y simplemente empieza a operar el principio de confianza. Entonces uno va con el principio de confianza diciendo, me lo dieron allá donde son los que saben, y listo, y lo propino, pues simple y llanamente eso es invencible. Pero si en el escenario, por ejemplo, los papás ya habían purgado a los niños antes con ese mismo medicamento y cuando abre la mamá ve que es otra botella y aún así hay, va para adentro, un momentico, eso era vencible. Eso ya era vencible. ¿Sí? El escenario puede llegarse a tornar con esa vencibilidad. Andrés, te escucho. Profesor, una pregunta. Pues bueno, hasta el momento pues yo no he conocido caso, pero pues lo pongo como un ejemplo. En el ejército se realizan prácticas de tiro y lanzamiento y bueno, de todo el armamento que se les equipa a ellos. Si en una de esas prácticas, por decir, un recluta va a hacer el lanzamiento de una granada y por error se descacha, por decirlo así, y se la manda hacia alguno de los compañeros y en ese pues estalla la granada al frente del compañero, ahí sería también de tipo invencible o ya incurriría en invencible. No, a ver, repíteme que no lo entendí. Listo, estamos en el tema del tiro. Perfecto, repíteme. Sí, ellos están en prácticas, se realizan Sí. las prácticas tanto de tiro, de lanzamiento, todo esto. En esas prácticas les dan el lanzamiento de una granada, de cómo debe lanzarse o algo así. Sí. En ese lanzamiento, por error, se equivoca o falta de fuerza, queda la granada de un compañero y estalla la granada. No, eso ya no vendría siendo ningún error. ¿No? No, eso ya vendría siendo una causal de la culpa. Y se tendría que analizar desde esa óptica. Porque si hay una acción que no fue efectuada con ningún tipo de error, sino simple y llanamente por un descuido o una imprudencia. Bueno, pero sin embargo, pues acá nos dice que la invencible era, pues, se tiene en cuenta de que o era un principiante, no tenía experiencia, o X. En este caso, no tenía experiencia y era un principiante. Claro, pero fíjate que en el ejemplo que nos traen, el principiante no pudo identificar bien, no pudo identificar que eso se trataba de un ser humano. Creyó que era un animal. Pero en este escenario fue por no fue por ninguna situación que le permitiera decir que
lo generó a confusión, que lo llevó a una confusión, porque eso en realidad es el error. Llevarlo a una confusión. Acá simple y llanamente existió un accionar que no se compadece en realidad de la regla o de la actividad que estaba ejercitando. En ese entendido, lo que vamos a decir es, oiga, el tipo tenía que haber actuado más allá, y no, se quedó corto y eso generó una consumación de una conducta, pero desde la óptica de la culpabilidad culposa. ¿Listo? Ok, profesor. Muchas gracias. Listo. John, te escucho. Profe, ¿cómo vamos? Buenas noches. Profe, qué pena. De pronto pueda que me esté volviendo un poco en el tema. De pronto fue que lo llegaron a tocar ayer. Pero, ¿qué diferencia hay entre el tema que se está trabajando y la preteritención La como tal? preteritención es porque simple y llanamente en los errores no hay dolo. En la preterintención hay un dolo. Que ese dolo, el dolo en realidad excede, el resultado excede el dolo. Es decir, yo tengo una intención de A, pero llegué hasta B, el resultado. Le meto un puño, quiero lesionarlo, pero en realidad se cae y se desnuca y muere. Entonces el resultado fue muerte ocasionado por el puño, que fue el que desestabilizó a la persona y le ocasionó el golpe en la nuca. Pero eso es una conducta dolosa. Entonces, allá, sí o sí, se requiere el dolo. En el error, como estamos viendo, por más que sea traficar armas, tiene que existir ese ingrediente normativo subjetivo del dolo. Y no lo hay. ¿Listo? Porque la persona está obrando en que en realidad es una conducta permitida. Lo mismo el tráfico de drogas del indígena. Como en el de Cárdenas, el caso de Cárdenas. Ahí sí hubo dolo, ¿cierto, profesor? ¿En dónde? Pues lo mataron. ¿A De quién? pronto, de pronto sin querer lo mataron. ¿Sin querer queriendo? Profe, dice que es un accidente. Yo soy de la óptica que no fue un homicidio. Oscar. Que fue un accidente. Que estamos hablando de autores autores, vamos a mirar, ¿hay concierto para delinquir? ¿O es más adelante? Me estoy adelantando. ¿Cómo así? No te estoy entendiendo nada. Estamos hablando de autores de un hecho, cuando son varias personas las que cometen un delito. Son coautores. ¿Cómo? Coautores, cuando son varias. Sí, son coautores. Cuando son coautores, ahí vamos a mirar el concierto para delinquir. Concierto para delinquir es un delito autónomo. Autónomo. Gracias, profe. Y hay una gran diferencia, pues, eso no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero aprovecho el paréntesis para recalcarlo. En el concierto para delinquir se exige una permanencia en el tiempo, una empresa criminal y que esté destinada a cometer varios delitos. Contrario censo, con la coautoría, que la coautoría simple y llanamente es vamos a robar hoy y ya. Vamos a atracar hoy y ya. Fíjense que también hay una planeación y está el cuento. Hay un acuerdo previo, se pueden hacer distribución de funciones, pero no permanece en el tiempo la empresa criminal. Y esa es la gran diferencia, ¿listo? ¿Quién sigue con la mano? Yo, profe. Richard, ¿qué hubo? ¿Qué hace? ¿Bien? Profe, una pregunta. A ver si entendí. Prácticamente, la culpa se define, el error se define mediante la demostración de la intención. No como intención como tal, sino el conocimiento. El conocimiento. ¿Y de qué conocimiento? De lo que se representa la persona. Si nosotros podemos observar, no hay un conocimiento de la ilicitud propiamente dicho, por ejemplo, en un error de previsión. Por el contrario, no hay, exactamente no hay.
ese conocimiento de la ilicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que no se conoce que esa conducta pueda ser dolosa, que pueda ser castigada, que pueda ser reprochada. Pero la gente tiene su convicción y su convicción es esa, que no se compadece. Listo. Ahora, en el error de tipo, yo creo que yo estoy obrando como el hombre promedio, y simple y llanamente, pues yo excedo esa situación, yo actúo y en realidad tiene unas consecuencias que típicamente sí estaban descritas, pero fue basado en mi pensamiento, es lo que yo creo. Obviamente, pues esto es bien difícil de demostrar, mis queridísimos amigos, por la simple y llana razón que en los medios probatorios para llegar a decir que usted en realidad sí estaba pensando así son difíciles. Les traigo un ejemplo en el cual se podría hacer. Por ejemplo, una persona tiene relaciones sexuales con una menor. Y el tipo no sabe que es menor. La china es una china de 3 metros, súper desarrollada, un cuerpazo, y entre otras vainas le había presentado a él una contraseña que era falsa, pero él no sabía que era falsa. Y él pues tiene sus relaciones sexuales. ¿Operaría o no operaría el error? Si la norma prohíbe la conducta, es un error, ¿no, profesor? Exactamente, es un error. Es un error y creo que hubo un caso así Hace y poco, de una pareja novios. tal cual sí, y el hombre salió inocente, Exactamente. tal cual. Su caso bien interesante. Carlos, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, viejo? Hola, profe, buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo estás? Una pregunta, no sé si aplica aquí o no, pero por ejemplo, llega alguien, un médico, opera a un paciente y él no tiene idea de lo que va a hacer, más sin embargo, coge y hace la cirugía y le afecta al paciente. No. Eso es negligencia, ¿Eso ¿cierto? qué sería? ¿Impericia o es que no sé? Ahí quería como perder. Una imprudencia podría ser. Podría ser lo mismo que los que operan en las clínicas estas que ya habíamos hablado, tal vez. Así es. Jason, ¿qué hubo? Profe, una pregunta, Doc. Ven. ¿La preintervención también se podría catalogar como un error de tipo vencible? ¿O a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de cuando estuvieron las manifestaciones estas ahí en la séptima, que el cuerpo del SMAT tiró como un bombazo al cielo, no sé, y le pegó a un pelado y lo mató. Entonces, pues, suponiendo el mismo campo, que el SMAT sí sabía, es profesional, sabía dónde tenía que disparar y todo eso, pero poniendo la contraparte que también sabía en qué ámbito estaba y eso, ¿cómo se puede catalogar? ¿Como un error de tipo vencible, No una vendría siendo una preterintención? preterintención, porque en realidad en el evento no se pretendía ocasionar un daño en el primer escenario. Y si no se pretendía ocasionar un daño, pues no hay un exceso en el resultado. Lo que vendría siendo es una causal de justificación y vendría siendo no inclusive un error, sino lo que hay que mirar muy bien es ya las situaciones de capacitación de la gente, ¿cierto? Mirar si se denota que sea una conducta culposa y poder llegar a determinar cuál generador de la culpa fue, si fue imprudente, si su accionar fue sobrepasado y demás. Hacer esa línea paralela entre el dolo y la culpa para llegar a determinar eso. Si hay dolo, el dolo es directo, no preterintencional. Ah, bueno, que él quería de pronto lesionarlo, por eso le dispara y quería pegarle al muchacho. Ah, en ese escenario existiría la preterintención, pero no figuraría ningún error. ¿Listo? Porque el error Profe, una pregunta. no cohabita con el dolo, ¿vale? Y Gracias. preterintención es una derivación del dolo, ¿vale? Gracias. Listo. Vamos en orden. Listo, profe. Mari.
Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, sí, señor. Profe, es que no me queda bien claro lo de la preterintención inacabada. ¿Me podrías explicar, por favor? Preterintención inacabada, no, no existe. No, ¿No? era la tentativa. Eso, la tentativa. Tentativa inacabada. Sí, la tentativa. Bueno, déjame ahorita, trabajamos de tentativa con tranquilidad, ¿vale? No te preocupes. Era la tentativa. Gracias, profe. La tentativa es, palabras más o palabras menos, yo tengo ganas de realizar una situación, pero por un factor externo no se puede realizar la situación. Quiero matar a alguien y no lo puedo matar. O quiero matar a alguien, realizo todo el iter criminis, ya estoy llegando a los ejecutivos y me arrepiento. Ahí toca mirarlo también, pero eso ahorita lo trabajamos más adelante, ¿vale? Gina, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Una pregunta, entonces, por ejemplo, cuando fue lo del caso del defensor del pueblo, que él se metió, digamos, con una subalterna y tuvieron como una relación y después ella lo acusó de como de abuso o de acoso y a él lo destituyeron, pero después lo declararon, creo que, pues que esa relación fue consentida. O sea, ahí cómo operaría o cómo sería o cómo aplicaría, mejor dicho. No, en realidad no hay ni siquiera un error ahí. Ahí lo que hay es una ausencia de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros estamos organizándonos hasta ahora conducta, ¿cierto? Típica, antijurídica y en sede de culpabilidad poder determinar esa persona es culpable o no es culpable. ¿Sí? Y obviamente no hay ese grado de culpabilidad. Ahora, si nosotros hacemos un estudio dogmático al análisis, en ese acoso existe el dolo. Y resulta que como hay una relación sentimental, no hay dolo. Entonces el caso lo podemos manejar desde la tipicidad. ¿Listo? Entonces lo vamos a mirar desde la tipicidad. Si no hay dolo, si hay una conducta porque la conducta existe. ¿Cuál es la conducta? La relación sentimental. Punto. Pero la tipicidad, esa conducta, esa relación sentimental, ¿es típica? Es decir, ¿está penalizada? No está. ¿Y eso qué resultado da? Un archivo de las diligencias, según el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, que dice que se puede archivar por atipicidad de la conducta. Es decir, que la conducta es una conducta permitida. ¿Listo? Ok, gracias. Liz. Sí, profe. Qué pena, profe. Una pregunta. De acuerdo al video que vimos ahorita, no me quedó claro cuándo se exime totalmente la culpa y cuándo se atenúa la pena. No, perdón, de la culpa no. ¿Cuándo se exime del delito y cuándo se atenúa? Se exime ¿En la prohibición o en el otro? Cuando los errores son invencibles, se exime. Cuando los errores son invencibles, porque en realidad no hay con qué comprobar que se está cometiendo una conducta. Vuelvo al caso del señor con la niña. El señor hasta vio una contraseña. Ya él no es ningún documentólogo para determinar que la contraseña es falsa, no es ninguna autoridad para rastrear el número de contraseña, a ver si sí es. No, eso ya es invencible. ¿Listo? Y sí, profe, la pregunta, perdóname, pero entonces en los dos tipos, en el de prohibición y en el otro también. En los escenarios de invencibilidad. Y en listo, los profe. escenarios de invencibilidad, pues está la atenuación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Laura, hola. Hola, profe. Profe, digamos, tú dices algo de la preterintención, digamos, con el compañero, el ejemplo de mi compañero del SMAT, que pues bueno, el SMAT lanzó pues la bomba y lastimó al muchacho. O sea, la preterintención simplemente va cuando uno comete, la intención es mala, o digamos cuando mi intención es hacer algo bueno, pero hago algo malo. Ahí, ¿qué sería? No, vuelvo y repito. La preterintención sale con el dolo. Yo tengo dolo. Y acuérdate que es el dolo. Sí, voluntad y conocimiento. Exactamente. Yo tengo intención de ocasionar un daño. Pero resulta que el resultado fue más allá y ocasioné un daño más grande del que quería. ¿Listo? Entonces
Entonces, en ok. ese escenario, cuando yo lo traigo a colación en ese escenario del caso Dylan, pues, por decirlo de cierta manera, si lo vamos a ver por esa óptica, vemos que la gente dispara con intención de lesionar, Ok. ¿sí? Lo vemos, o sea, poniendo nuestro ejemplo, ¿no? Sí. No quiero discutir nada del escenario. Si él tenía intención de lesionarlo y resulta que lo mató. Ok. ¿Listo? Cuando el Ok, verbo, ok. cuando el Ya verbo en entendí. acción se hace más grande que lo que quería hacer. Exactamente. Llega Ok, más, listo. ¿vale? Listo, gracias, profe. Listo. Un tintico, muchachos. Tintico Vale, y nos profesor. vemos. Listo. Listo, profe. Tico con pa, profe. Vanilla. Cut.
qué hubo, muchachos? ¿Ya estamos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Muchachos queridos, Sí, profe. por favor, tengan mucho cuidado con el tema del COVID. Eso es en serio. Hace unas horas falleció un cliente de la oficina. Duró 3 días hospitalizado. Eso es muy, muy berraco, de verdad. Muy berraco y por favor tengan cuidado. Yo quiero es tenerlos de contrapartes por allá en procesos y no llevándoles flores por allá en los cementerios. ¿Listo, muchachos? ¿En qué íbamos entonces? Voy a dar un ejemplo de una tentativa. La tentativa, para hablar de tentativa, única y exclusivamente tenemos que hablar de conductas dolosas. La tentativa no cabe en la preterintención, no cabe en la culpa, solo en el dolo. Yo tengo la finalidad de cometer una conducta, pero finalmente esa conducta no pudo llevarse a cabo por algún aspecto en particular. Vamos a mirar un escenario. Acabada, tentativa acabada. ¿Qué les puedo decir yo? Un ejemplo que sea claro de una tentativa acabada. El tipo se mete a la casa, se roba los bienes. ¿O no? Listo. Vámonos de la siguiente manera. El tipo se mete al banco, atraca al banco, se está alargando y llega la policía y lo captura. Ahí está acabada. Él realizó todo su acto para apropiarse el dinero y justo en la huida, por un factor externo a su voluntad, no se pudo consumar, que fue la aprehensión de la policía. Ahora, inacabada. El berraquito llega al banco a robar el banco. Y está dentro del banco ya a robar el banco y finalmente, por un factor externo, no puede robar el banco. Podría ser que la gente, el vigilante se dio cuenta que el tipo fue a sacar un arma y el vigilante llegó y le metió un tiro en la mano y le quitó el arma. Ahí quedó inacabada. Él no alcanzó a apropiarse del bien. Él no alcanzó a ejecutar su plan criminal previamente establecido, pero no fue porque él quiso, sino vuelve y juega ese escenario de un factor externo. Pero lo que yo quiero es que comprendan, acabada, él completó su plan criminal, simple y llanamente ya finalizando en la huida, no pudo tener su consumación, y inacabada, pues simplemente el tipo no llevó a totalidad la consumación de su conducta simplemente porque no alcanzó a completar todos esos pasos del intercriminis que estamos realizando y ahí tiene un lío. Si nosotros lo vemos desde el intercriminis, vamos a ver una situación muy particular. Para hablar de la acabada, tenemos que llegar a decir que en la consumación, en el último paso del intercriminis, es donde se frustra el plan criminal. En cambio, en la inacabada, en la ejecución es donde se frena el plan criminal. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo o algo? ¿Nada? Listo. Bueno, mis queridísimos amigos, al interior del proceso penal existen concursos. Unos son concursos de personas, otros son concursos de delitos o de conductas punibles. Hay un libro, no me acuerdo quién es, se llama Unidad y Pluralidad de Acción, un concurso de conductas punibles. Muy bueno ese libro. No me acuerdo el autor.
Era alguien del Rosario. No me acuerdo. Empecemos por el concurso de personas. Nosotros medio mencionamos, creo que es el artículo 29 en adelante. Sí, 29 y 30. Para nosotros hablar de concurso de personas, les quiero decir una cosa primero. Primero tenemos que establecer quiénes son los autores. Y para hablar de autores tenemos que hablar de dos categorías. Está el autor que directamente realiza la conducta punible solo, sin ningún problema, él va y realiza su conducta. Por ejemplo, el ladrón que va y atraca. Listo. Para hablar de coautor, quiere decir que ya hay dos personas con un acuerdo de voluntad. Hay un acuerdo previo, se realiza distribución de funciones y van y cometen el hecho. Para el caso, vendrían siendo, por ejemplo, los dos ladroncitos que salen a atracar. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces, autor 1, coautor, es porque ya hay mínimo de dos personas. Pero yo sí necesito que tengan una diferencia abismal con lo que escuchamos en los medios de comunicación todo el tiempo, que es el concierto para delinquir. Resulta que el concierto para delinquir también hay un acuerdo previo de voluntades, obvio. También hay una distribución de funciones, claro, igual que en la coautoría. Pero resulta que aquí hay una diferencia, empezando porque el concierto para delinquir vendría siendo es un tipo penal, autónomo. En cambio, lo otro es una subcategoría dogmática. Entonces, en el concierto para delinquir, mis queridísimos amigos, aparte de la voluntad, de la distribución de funciones, tiene que existir una permanencia en el tiempo. Y adicional a eso, tiene que estar una empresa criminal dedicada a cometer varios delitos. Si nosotros vemos en la coautoría es simplemente un hecho, una conducta. En cambio, en el otro son varias conductas. Eso es una diferenciación gigantesca que siempre tenemos que tener claro y que en la actualidad muchos fiscales cometen el hierro. Yo he tenido que llegar a audiencias preliminares a darme en la jeta con los fiscales para enseñarles que están imputando un concierto para delinquir, el cual no existe, porque en realidad lo que existe es una coautoría. Julián, te escucho. Profe, buenas noches. Profe, digamos, en lo que es coautor, también se podría ver de la forma como coloquial, sí, en un lenguaje más como, bueno, más general, lo mismo que la complicidad, o son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Yo ahorita vamos para eso, ¿vale? Hemos terminado listo, todavía las vale. categorías. Vale. Vale. Jason, ¿qué hubo, viejo? Profe, ¿la coautoría se puede dar solo de dos o puede haber un grupo de coautoría también? Un grupo. No hay no hay un límite. La única diferencia es que sea solo un acto, ¿no? Solo un acto. Ok. Oscar, ¿qué hubo? Es que por eso ahorita les hacía la pregunta de concierto para delinquir, porque en una audiencia que tuvimos el año pasado, que un jurista estaba asesorando y por una interceptación telefónica, a él le metieron concierto para delinquir, porque dentro de la asesoría, él estaba indicando unos aspectos civiles, pero el fiscal, lo que usted acaba de decir, torció tanto que le metió concierto para delinquir entre los 9 delitos que le están imputando en este momento. Esos fiscales, Dios mío. Perfecto, pero sí, mira, esa es la gran diferencia.
para que la tengamos clara, ¿listo? Ahí simple y llanamente tenemos que ver es si hay una empresa criminal dedicada a cometer delitos. Ese es el parámetro diferenciador. ¿Listo? Y permanencia en el tiempo. José, te escucho y traigo un ejemplo de la vida real que ya les he mencionado, pero te escucho, José. Profe, ¿cómo entraría ahí la autoría mediata o el actor intelectual? ¿Bajo No, qué eso ya va en otra categoría? categoría que vamos a ver más adelante. Solo estamos hablando ahorita de autores, ¿vale? Listo. Ya vienen los partícipes y ahí es donde vamos a entrar con esa otra subcategoría. Muchachos, eso fue como en el año 2017. ¿Qué pasó? ¿No les ha hablado el caso de la vivienda? No, señor. No, profe. No, profe. No, nada, profe. Bueno, ¿cómo es el caso? Resulta que en la 19 con séptima hay una vivienda en la calle peatonal sobre la carrera séptima. En esa vivienda, mis queridísimos amigos, un día en horario adicional de un sábado, la gerente del banco sale después de almorzar y está ahí como en el pasillo y se observa una situación muy, muy, muy interesante. Se ve ella hablando con un cajero, pero al tiempo estaban desde la cuenta de ella robándose 700 millones de pesos del banco y enviando eso a 24 cuentas. Se generan las capturas, se logra identificar que participó en la conducta punible la directora del banco porque había permitido que le realizaran una extensión a su computador, por eso no se veía a nadie desde su computador, le hicieron una extensión y con su usuario y su contraseña entraron al sistema y enviaron las platas a las cuentas. Judicializan, capturan los 24 cuentavientes más 3 personas más. Perfecto. Entramos a audiencias preliminares y en audiencia preliminar nos imputan concierto para delinquir. ¿Qué opinan ustedes? Que no hay concierto. Que no hay concierto para delinquir, ¿no? El concierto porque usted dice que tiene que ser en el tiempo, ¿no? Que cada uno tiene que tener una Tienen que función. haber factores, la Y varios permanencia. asaltos. Cada uno tiene que tener una función específica en el tiempo. Y que hubieran realizado el acto varias veces. Exactamente. Es solo un hecho. Es solo un hecho, por eso es concurso. Entonces la teoría de la fiscalía era que los cuentavientes tenían conocimiento de la ilicitud porque tenían que haber dado sus datos de las cuentas para que les hubiesen podido haber girado esos datos de las cuentas. Lo cual es una simple afirmación, porque probatoriamente les quedó grande. Yo logré tumbar el concierto para delinquir. Si bien es cierto la audiencia de formulación de imputación, con la que se activa el proceso penal propiamente dicho, si bien es cierto, esa audiencia de formulación de imputación es una comunicación que hace la Fiscalía General de la Nación a la persona en la cual dice va a ser investigado por este delito. Y empieza a andar el proceso. Eso es muy cierto. Y como es solo una comunicación, normativamente está decantado que el juez no tiene posibilidad de interponerse en la imputación. Pero existe un control a la imputación por parte del juez de control de garantías que es excepcional y es cuando se están violentando derechos fundamentales. Y aquí se estaba violentando el derecho fundamental
al debido proceso. Se estaba imputando algo que no tenía sustento jurídico, de la misma situación fáctica que estaba narrando la fiscalía. Es decir, de los mismos hechos que estaba narrando la fiscalía. Y gracias a Dios triunfamos. Y triunfamos tanto que los 20 y péguele de capturados todos resultaron con medida de aseguramiento menos mi cliente. Y eso es esos son los triunfos que valen la pena. En ese escenario, mis queridísimos amigos, ya que el Biojose nos trae aquí a colación un tema de la autoría mediata, en ese caso se presenta una autoría mediata. ¿Por qué se presenta una autoría mediata? Resulta que mi cliente, que no era, en realidad era una amiga, le pidió prestado a un amigo la cuenta y desde días antes le estaban girando una plata de una camioneta que él supuestamente había vendido. Y los giros eran similares al que le llegó el día del giro envenenado. Los otros giros eran legales, pero ella no sabía que este giro era ilegal. Entonces la autoría mediata ingresa cuando una persona para cometer el delito usa a otra persona. Y en este escenario, el dueño del dinero, o el destinatario del dinero más bien, porque el dueño del dinero era el banco, el destinatario del dinero usó a mi amiga para que prestara la cuenta, la boba prestó la cuenta, recibe el dinero, va, lo retira y se lo entrega al tipo. Fíjense que ella no tenía conocimiento de una conducta punible. Ella en realidad estaba obrando pensando que todos seguían un margen de legalidad. Oscar, cuéntame. El delito ahí, en la teoría de la fiscalía no sería de lealtad administrativa contra la funcionaria. Por eso no le enfocaban bien el tipo de delito a la imputación de cargos, por ejemplo. Claro que sí, mira, el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, los primeros creo que son 20 artículos del Código de Procedimiento Penal se denominan normas rectoras del procedimiento penal. Y el artículo 12 o 14, no creo que es el 12, habla de la lealtad procesal y es obrar con lealtad procesal. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen un escudo y dicen es que el derecho es de interpretación, pero esto no es de interpretar absolutamente nada. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Y como lo que escuché ahorita, le clavan 9 delitos a un abogado. Pues primero, estúpido el fiscal que le mete 9 delitos a una persona para hacer más gravosa su situación y poder imponer una medida de aseguramiento, como si él viviera de que solo se tengan que imponer medidas de aseguramiento. No, en el derecho uno tiene que vivir es de su satisfacción como profesional, no como un pobre pendejo que tiene que llegar a hacerse el putas por tratar de joder la vida de una persona lo más berraco que pueda. ¿Qué es lo que pasa? Que uno puede enviar a la cárcel a una persona con 2 delitos. ¿Para qué mete 9? Sabiendo que los 9 no los puede sostener en un juicio. Pero, sin embargo, aún así, por más que usted se queje, no va a pasar absolutamente nada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el escenario que la persona sea sometida a unos delitos que son injustificables, podría llegar al final, saliendo ileso de todo ese tractomulado de delitos, llegar a iniciar una acción de carácter administrativo en contra de la nación. Eso sería lo único. ¿Listo? Entonces, ¿quedó clara la autoría mediata, mis queridísimos amigos? ¿Alguna duda? Se supone que sí. Sí, profe, gracias. Listo. Muchachos, entonces esos son los autores. Ahora nos vamos con los partícipes. Vuelvo y repito, esto lo vamos a encontrar en el Código Penal. Ustedes lo pueden observar ahí, artículo 29 y 30. Los partícipes, ¿ustedes han escuchado eso del autor intelectual? Claro. Sí. Claro, sí.
Sí, Debemos claro, ser los profe, sí. vicariatos. Y entonces, ¿qué es el autor intelectual? ¿Qué idea, no? El que planea el Es el delito, que planea, pero no participa, profe. planea el delito, lo dirige, pero no. El No lo que ejecuta. planea, piensa, genera o diseña la idea. No, el cerebro, El cerebro maquiavélico. El que no se ensucia el las cerebro. manos. Listo. Yo quiero que aprendan una cosa. Acuérdense que yo les he mencionado que existe la Ley 600 del 2000, que la Ley 600 del 2000 es el anterior sistema penal. Es el inquisitivo. Y el actual es Ley 906 del 2004, que entró en vigencia en el año 2005 en casi todo el territorio nacional. Perdón, profe, ¿ley qué? 906 del 2004. Ese se denomina sistema penal acusatorio. Cuando ustedes tengan eso en manos, un proceso en el cual tenga que decantar esa calidad de sujeto al interior de un proceso, tengan muchísimo cuidado, muchachos. En el sistema actual, o sea, en el sistema penal acusatorio, eso se llama es determinador. ¿Listo? Y en el anterior sistema, sí se llama autor intelectual. ¿Vale? Lo dijeron en el noticiero, el determinador. El determinador. Para el caso de connotación que estábamos manejando, en el cual yo estoy vinculado como defensor, estaban diciendo que Álvaro Uribe Vélez es determinador, ¿cierto? Tal cual, sí. Así lo estaban manejando. Listo, queridísimos amigos. Perfecto, eso está muy bien. Pero inclusive uno llega y hace el análisis, venga, pero es que en la ley 906 y en la ley 600 es donde está la categoría dogmática de determinador y de autor intelectual. Y uno dice, no, eso está desde más antes. Entonces, ustedes van a hacer un análisis. Y el análisis es sencillo. Cada vez que tengan esa categoría dogmática, simple y llanamente no se metan en líos y siempre digan que es determinador. A lo que les voy es, nunca la berraca vida vuelvan a decir autor intelectual. ¿Listo? Eso dejémoselo a los civilistas, a los comercialistas, a los constitucionalistas, pero no a los penalistas. ¿Listo? Un trato. Y hay otro tema para determinar. Ah, Johncito, levantaste la mano. Sí, no, profe, es que usted nos está diciendo eso y yo encontré aquí en el Código Penal la definición de autor intelectual como tal. Pero pues es que está escrita en este código, no sé si todos lo tengan. Entonces no sé, quedó perdido. Pero es que dice, es como el pensamiento de Rothstein. Ajá. No, entonces, pues nada, pues me estaba queriendo como decir, pues yo quería pues, textualizar Léelo, como léelo. lo que dice. Léelo. Actor intelectual es aquella persona que idea, diseña o programa el itinerario de una conducta punible y se liga en relaciones de acuerdo común, división material del trabajo e importancia de aportes con los denominados autores materiales, resultando todos en proyecciones de coautoría. Si bien es cierto, el autor mediato, entendido como el hombre que desde atrás domina el injusto total a través de la dominación o obligación de la voluntad de otro, es aquella persona que ha ideado o diseñado el comportamiento ilícito, también lo que es de acuerdo con precisiones dogmáticas. No puede confundirse ni equipararse con el autor intelectual, pues los contenidos materiales de estas modalidades son diferentes. En efecto, mientras aquel se sirve de un tercero al que utiliza como instrumento, quien a su vez no tiene conciencia de la injusticia o antijuricidad, o despliega su comportamiento de manera inculpable bajo los alcances de una coacción irresistible, este se liga en relaciones de acuerdo común, división material del trabajo e importancia de aportes con los denominados por autores materiales, resultando todos en proyecciones de coautoría. Perfecto, gracias. Excelente, mis muchachos queridos. Profe, perdón, qué pena. Dime. Qué pena interrumpir. Profe, o sea, actualmente, ¿cierto? El Código de Penal y el de Procedimiento Penal que aplica ahorita es el de la Ley 600, ¿cierto? No, 906. La Ley 600 es del año 2000
y ley 906 es del 2004. ¿Vale? 906, ¿sí? Sí. Así es. Gracias, profe. Bueno, muchachos. Y finalmente viene el cómplice. El cómplice lo vamos a definir, ¿cómo diría yo? La persona sí presta una colaboración al interior de del ilícito, pero su contribución no es tan esencial. No es tan esencial para la comisión de la conducta punible. Ayuda, coopera de forma auxiliar o secundaria. Exactamente. Miren, pues vámonos al caso otra vez de connotación que estamos mencionando. Ustedes se acuerdan, mis queridísimos amigos, que decían que el doctor Diego Cadena había comprado los testimonios de unas personas, ¿cierto? Y decían que su socio, el doctor Juan José Salazar, había sido encargado de realizar algunos giros. Y eso fue lo que realizó el doctor Juan José Salazar, supuestamente. Si nosotros observamos, pues la contribución de él no era tan esencial para la comisión de la conducta de Juan José. Porque cualquier persona hubiese podido haber realizado los giros. El grueso del asunto es en lo que dice la fiscalía que supuestamente se cometió, que era haber sobornado o haber entregado dineros buscando cambiar la versión. Ahí viene la complicidad. El cómplice. No es el cómplice que escuchamos en los vallenatos cuando están borrachos o el confidente que buscan en algunas otras canciones. Ahí hay una contribución. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Quitar Q. No, En señor. un caso que le comento, en algunos delitos a él, al jurista, le indiciaron como coautor y en otros en calidad de cómplice. Sí, porque la fiscalía solamente tiene que citar los delitos que ellos creen que está cometiendo. Entonces, se pueden hacer así, ¿no? En unos Sí, delitos coautor sí. y en otros cómplice. Sí. Y mis queridísimos amigos, sí les pido que hagan la lectura del artículo 29 y el artículo 30. Artículo 29. Sí, por favor. Profe, perdón, no pido pregunto. Lo que pasa es que el artículo 29 tiene, pues, lo que le digo, no sé si es solo porque es o sea, si es este tipo de código, pues el artículo 29 tiene, o sea, es muy largo porque, pues, trata como explicar cada término. Ayer Profe, lo tiene leímos. fantasmas. No, ¿qué código tendrás? Porque en realidad esto tiene 3 párrafos. Tiene 3 párrafos. Ayer lo leímos. Dice artículo 29, leo. Es autor quien realiza. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Perfecto. Entonces, ahí tenemos incorporado el autor material, que es el que va y comete la conducta directamente, y el mediato. Listo, continuemos. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Ok. Continúo. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado.
Perfecto. El autor, en sus diversas modalidades, incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. ¿A qué voy con eso? Escuchen muy bien. Incurrirá en la pena prevista en la conducta punible. Por ejemplo, homicidio. El que matara a otro incurrirá en prisión de 18 a no sé cuántos años. Listo, perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que el autor directo va a pagar los 18, o sea, se le tiene que cuantificar desde los 18 años. Ah, que si acepta cargos, tiene un descuento hasta la mitad. Listo, sí, lo podemos llegar a mirar, claro. Entonces, pues se cogen los 18 y se dividen en dos. ¿Listo? Y eso más adelante va a tener una consonancia con lo que continúa, por favor. Continúa. Artículo 30, ¿sí? Sí. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Que ya los vimos. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, perdóneme, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Y acá viene otra categoría. Ahí viene Ok. esa última categoría. Dale. Este es pequeñito. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Es el ejemplo. Interviniente. El último, para cerrar. Muchas gracias. ¿Quién es el interviniente? Juan José Salazar. No, ahí él sería bajo la óptica de complicidad. Ok. ¿Qué vendría siendo el interviniente? Vendría siendo, por ejemplo, en un escenario de un hurto, ustedes han visto que a veces están los campaneros. Ok, sí. Ese vendría siendo el interviniente. Oscar, ¿ibas a decir algo más o fue ahorita la mano levantada? Profesor, le quería hacer una... No, En, tenía en la este mano caso, levantada de hacerte. Ok, ahora dime. en el caso de la gente de la DEA que mataron en el Parque La 93, hubo el taxista, mucha gente, ¿ahí se podría ver ese caso o no? ¿Cómo fue el asunto? A la gente de la DEA que mataron, pero Ah, ok, ya, sí, que listo. los extraditaron y los Sí, sí, ya castigaron me casi acordé. todo. Sí, sí. No, eso ahí hay una coautoría. Ah, ok. ¿Listo? Alguien más levantó la mano, pero como que la bajé sin querer, queriendo. ¿Una niña? Sí, yo, profe. Tú, sí, dale. De acuerdo a lo que habías hablado o explicado, digamos, en el léxico del derecho penal que actualmente se debe, digamos, utilizar, la palabra interviniente podríamos catalogarla dentro de la teoría del delito como el famoso encubridor, o son dos cosas totalmente diferentes. Son diferentes. Porque es que en la teoría del delito se manifiesta que el encubridor es la persona que conoce el delito, pero de alguna otra, o sí conoce el delito, pero de alguna otra manera, conociendo el delito o el hecho, no se ve como interrumpir, no se ve involucrado, digamos, como autor o cómplice de esta acción. Sin embargo, lo que hace es una omisión. Entonces, por eso no... Mira, Pero la omisión ¿qué no es pasa delito. con el encubridor? El encubridor en el escenario que no lo tenemos aplicado a nuestro sistema penal. En el escenario, mis queridísimos amigos, del encubridor es una ayuda posterior a la consecución de la conducta punible. O el interviniente participa desde el comienzo de la conducta punible. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y cometí un hierro ni el berraco con ustedes cuando les nombré la ley 900, la ley 600 del 2000. En realidad, la calidad de determinador está instituida en nuestro código, como lo acabamos de ver, nuestro código penal, y ese código penal no es ley 600, porque ley 600 es el procedimiento penal anterior, sino es ley 599 del 2000. Qué pena con ustedes, muchachos, corrijo antes de confundirlos.
Ley 599 del 2000 es el Código Penal y es donde decimos que ahora, a partir del 2000, usamos la palabra determinador. Mis queridísimos amigos, estoy más cansado. Profe, ¿me confirma de nuevo? Qué pena molestarlo. ¿Cuál es? Profe, o sea que ese código si no sirve, el de la ley 599 del 2000 para el Código Penal. Es el Código Penal. 599 es el Código Penal actual. El del PDF. Y el sistema penal acusatorio, que es el procedimiento penal que aplicamos actual, es la ley 906 del 2004. ¿Listo? Ajá. Profe, tengo una pregunta. Pregúntale, antes de que termine. Tú me dice, el Código Penal es la ley 599 del 2000, ¿cierto? Sí. Y la ley 1395 del 2010, ¿esa también hace parte del procedimiento penal? La 1395 son las modificaciones que se realizaron a códigos. Ojo. Ah, ok. Ya, sí. Es que aquí estaba perdido por eso. O sea que ahorita digamos que nos rige es la ley 906 del 2004 por procedimiento penal, que es lo que vino a, que es la que vino a subsanar la 600. O sea, Claro. a Ojo con reemplazarla. esto. Ojo con esto, pero esto pues es para que vayan teniendo la idea, pero en realidad esto lo van a ver es por allá en procesal, ¿no? Pero ley 600 del 2000 todavía sigue activo, sigue vigente. Sí, ¿por qué sigue vigente? Porque hay casos que todavía no han prescrito en la norma, primer punto. Y segundo, por ejemplo, el doctor Álvaro Uribe Vélez está siendo procesado por ley 600 del 2000, no por ley 906, por ser un aforado y según los aforados tienen esa protección. No sé por qué, pero bueno, dejémoslo así. Oscar, ¿qué hubo? También el gobernador de Antioquia, por ley ¿Ah, sí? 600. Aníbal Gaviria, sí. Así es, los aforados. Muchachos, pórtense bien. Ay, venga, antes de irme, mañana no nos vemos, ¿no? Eso le iba a decir, profe, eso le iba a recordar, que ya de lo que habíamos hablado anoche, mis compañeros ya están enterados por parte de los grupos de WhatsApp. Vale. Mañana, que su merced Yo he nos rezado había dado- mucho para descansar de ustedes. Listo. Nota. Bueno, Descanse, profe. muchachos. Profe, muchas gracias. Esa la lleva mañana. No queremos dejarlo ir. Me toca. Chao. Mañana, profe. Profe, una pregunta. Dime, corazón. Los videos de Zoom, profe. Gracias, profe. Los últimos. ¿Los Ya va a está subir? todo montado, corazón. No, bueno. Gracias. Ya está en el canal de YouTube. Métete al canal y hoy inclusive colgué los últimos. Vale, listo. Gracias, profe. Vale, chao.